Saludos amigos de nuestro programa Así Vamos. En esta entrega de hoy tenemos una entrevista con el ministro del Ministerio de Trabajo, el doctor Luis Miguel de Camps. Con él vamos a tratar el tema del aumento del salario mínimo para los empleados del sector privado y también el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y el programa Supérate del Plan Social, de la Gabinete Social de la República Dominicana. Todos esos detalles los vamos a conocer en esa entrevista. También tenemos una segunda entrevista con el doctor Starling Ciprián. Vamos a hablar de la provincia de la Altagracia y grandes preocupaciones y denuncias que hay con la jurisdicción inmobiliaria y los procesos que se llevan a cabo en esa provincia que están preocupando a los inversionistas privados, a los abogados y actores políticos de esa provincia de la Altagracia. Manténgase ahí en su pantalla viendo este programa para que conozcas en detalle estos temas importantes para la República Dominicana. Continuamos con nuestro programa, Así Vamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad en segunda lectura y con modificaciones el proyecto que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Asimismo, aprobó el sexto grupo de 200 contratos de transferencias de inmuebles del Estado a particulares de menos de 1.000 metros cuadrados. En tanto que unas 55 comisiones trabajaron proyectos que impactan la vida de los dominicanos dentro y fuera del país. La de Dominicanos en el Exterior escuchó al vicecanciller Carlos de la Mota en torno a una resolución que solicita al presidente Luis Abinader incluir a la diáspora en los programas sociales del gobierno. Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad recibió al ministro de Hacienda, Joshi Vicente, y al director de presupuesto, José Rijo Presbot, para tratar la modificación del presupuesto general del 2021. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Para nosotros es un honor tenerte aquí, Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, además de un gran amigo, una persona de mucha confianza de nosotros. En este programa el interés es llevar orientación a la población dominicana sobre temas importantes. Y en el caso del Ministerio de Trabajo hay dos temas muy importantes esta semana, que es el acuerdo que se firmó con el programa de Súmate, el programa social, que dirige la amiga Gloria Reyes, y también el tema del salario mínimo en el sector privado. Yo quisiera que nosotros, después de darte la bienvenida, para nosotros este gran honor de compartir contigo este programa, además de saludarte, podamos entrar a desarrollar cada uno de esos temas para que la gente lo pueda entender. ¿En qué consiste, en qué beneficia a la población? Muchísimas gracias. El placer es nuestro. Muchísimas gracias, don Héctor. Usted sabe que los afectos no son nuevos. No son nuevos. Transgeneracionales. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Sobre todo con tu padre, que en paz descanse. Claro, ¿no? Y con sus hijos e hijas también. Exactamente. Es decir, que transgeneracionales. Sí, eso es verdad. Muchísimas gracias, don Héctor. No, mire, efectivamente, hemos estado dando pasos de manera constante en múltiples áreas. Justamente lo último, en este día, antier, fue la formalización de un acuerdo conjunto entre el programa Supérate, sí. Entre el programa Supérate, anteriormente conocido como Solidaridad, sí, y el Ministerio de Trabajo. Que dicho sea de paso, la labor que está desempeñando nuestra querida amiga directora Gloria Reyes
es fenomenal. Creo que es evidente una visión no solamente refrescada, sino también con energía nueva, claro, y con otra visión también de los objetivos. ¿En qué consiste el acuerdo? Exacto. Mire, lo primero que hay que resaltar es que el Ministerio de Trabajo sí está encargado de la regulación de las relaciones laborales, por supuesto, pero también el Ministerio de Trabajo tiene como función principal también la intermediación de empleo, lograr que más y más dominicanas y dominicanos puedan entrar e insertarse al mercado laboral y emplearse formalmente. Ahí es que entra este acuerdo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido es que con la visión del presidente Abinader, como él ha dicho, que el mejor programa social es el empleo, claro, el empleo y el empleo. Lo vi que ha dicho muchas veces. Lo ha dicho mucho. ¿Qué sucede? Que algunos de los programas sociales creados en otras gestiones ha tenido tal vez una inclinación con otros intereses, vamos a dejarlo ahí por ahora, y no ha podido estar dirigido hacia la empleabilidad. O sea, tú quieres decirte que se queda mucho en el asistencialismo y exacto, no el paso. La diferencia entre el asistencialismo y la asistencia social, exacto, es fundamental, porque la asistencia social es una obligación del Estado, claro, es un compromiso de este gobierno, pero el asistencialismo lo único que hace es la repetición o reiteración de la pobreza y de los estados de vulnerabilidad. Correcto. Entonces, lo que ha hecho este gobierno es un giro para que los programas de asistencia social dejen, exacto, de ser asistencialismo, exacto, y podamos lograr que los aportes que el gobierno haga a los más vulnerables sean los fundamentos de los peldaños de las escaladas sociales que estas personas tienen que dársele la oportunidad. Y esa oportunidad se fortalece grandemente cuando se conjuga con el empleo. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que sucede? Que la gran masa de dominicanas y dominicanos que históricamente han tenido algún programa, han tenido apoyos del gobierno. Ayudas sociales. Ayudas sociales. Sí. Se identifica ese universo. Dentro de ese universo se identifican los más jóvenes, jóvenes en capacidad de emplearse. Pero esa identificación, entonces, se le da formación y capacitación. El Ministerio de Trabajo cuenta también con lo que es la Escuela Taller. Okay. La Escuela Taller es un organismo de capacitación que se especializa en áreas particulares, que además tiene una importante característica de inclusividad y no discriminación, sobre todo aquellas personas que tienen alguna condición de discapacidad además. Entonces, bueno, y obviamente, como usted sabe, el Ministerio de Trabajo dirige en la Junta de Directores del Infotep, porque el Infotep es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Entonces, se identifica esa cantidad de jóvenes con la información que el Ministerio de Trabajo recoge respecto de las necesidades del mercado laboral. Entonces, estos jóvenes reciben capacitación, reciben educación para que su inserción en el mercado laboral se facilite. Sí. Pero además de eso, ¿qué hacemos? Estos jóvenes se integran en un programa que hemos creado que se llama el Programa de Empleo Juvenil, en donde el Ministerio de Trabajo, y en este caso junto con el programa Supérate, pues hacen un contrato con empleadores, con empresas. Sí, exactamente. Que dicen, tenemos estas vacantes. Entonces nosotros le proporcionamos, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo, le proporciona X cantidad de candidatos. El recurso humano. El recurso humano, pero que lo elige el sector privado, que lo elige el empleador, porque al final va a ser su empleado. Es importante. Pero estas propuestas de candidaturas de demandantes de empleo que se le proponen, obviamente porque cumplen las características, ya han pasado por el programa de capacitación, y entonces se llega a ese acuerdo y el Ministerio de Trabajo paga varios meses del salario y el sector privado, la empresa que lo contrata, paga otros meses. El acuerdo contempla que una cantidad de meses el individuo, el joven, se debe mantener sin ser desvinculado de la empresa. Y de esta manera, la experiencia hasta ahora ha sido
que más del 95% de los casos que logramos insertar de este mecanismo al programa, al mercado laboral, Sí. se mantiene empleado una vez se concluye la etapa del acuerdo. Mediante este mecanismo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, el programa Supérate, con la ayuda social, ayuda a esas familias a sostenerse, pero no lo deja suelto, sino que los jóvenes los formamos conjuntamente y luego el Ministerio de Trabajo, con ese recurso humano, ya con estas capacidades, lo insertamos en el mercado laboral y ayudamos a que se salga de la situación de vulnerabilidad. Y de esta manera entendemos que vamos a impactar grandemente, no solamente los resultados puntuales y específicos, sino también en el hecho de que se va a poder contemplar resultados del cambio de visión y redireccionamiento de estos programas de ayuda social, que siempre ha sido importante. Pero más allá, mi querido don Héctor, esto es un ejemplo de por qué tiene que haber una coordinación interinstitucional que ate la realidad económica y social con la realidad del mercado laboral. Exactamente. Para que la vida productiva del individuo vaya encaminada hacia la empleabilidad, no, como usted decía correctamente hace un momento, hacia el simple asistencialismo. Mira, eso tiene mucho de positivo porque tú vas a preparar gente en función de la demanda del mercado. O sea que no, una gente no va a salir preparado para ir a deambular por la calle. Efectivamente. Eso tiene una gran ventaja y además el hecho de que tú tengas dinero del Estado que está dando una asistencia social, pero hoy se beneficia uno en un empleo, pero mañana tú le das asistencia a otro, con los mismos fondos. Efectivamente, y la riqueza que crea esta persona ya empleada, no solamente en su núcleo familiar, sino en la sociedad misma. Y ahora yo se preguntaría, un joven que no esté viendo, ¿cómo un joven puede accesar a ese plan? Bueno, en ese plan particular, que estamos juntos, el programa Supérate, el Ministerio de Trabajo puede acercarse al Ministerio de Trabajo, acercarse a la Dirección General de Empleo perfectamente o a través del programa Supérate. Pero si no tiene esa familia o esa persona, no se encuentra dentro del programa de Supérate, igual el Ministerio de Trabajo también desarrolla el programa de empleo juvenil de manera particular, por lo que no está excluido aquel dominicano que pueda perfectamente querer echar hacia adelante. Puede ir por el programa Supérate, pero puede ir por el Ministerio de Trabajo también. Efectivamente, como he dicho, todos los caminos conducen. Eso es muy importante. Y lo que queremos también lograr con esto es que no es obligatorio una ley nueva que establezca tal condición. Digo, si la hay, fenómeno, pero por lo menos podemos demostrar que con lo que existe actualmente en cuanto a leyes se refiere, podemos perfectamente armar los programas que signifiquen la inserción laboral. Los empleadores que reciben a estos jóvenes, pues están encantados. Además que tienen una especie de subsidio por unos meses, exactamente, que obviamente siempre viene bien, pero al mismo tiempo no es algo que se dilata en producir resultados. Y al empresariado le encanta eso, porque eso es como un periodo de prueba que lo está financiando el Estado. Efectivamente. Yo creo que eso es un programa que va a ser muy positivo, sobre todo con nuestros jóvenes que están demandando trabajo, empleo, y como dice el propio presidente, que yo lo vi que dijo en una ocasión 3 veces, empleo, empleo, empleo. Yo digo, bueno, le cogió con eso. Así es. Pero es importante. Pero hablando de empleo, vamos a hablar entonces del salario mínimo del sector privado, pero vamos a hacer una pausa ahora para volver a tratar ese tema en detalle también. Pausamos. La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad en segunda lectura y con modificaciones el proyecto que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Asimismo, aprobó el sexto grupo de 200 contratos de transferencias de inmuebles del Estado a particulares de menos de 1.000 metros cuadrados. En tanto que unas 55 comisiones trabajaron proyectos que impactan la vida de los dominicanos dentro y fuera del país. La de Dominicanos en el Exterior escuchó al vicecanciller Carlos de la Mota
en torno a una resolución que solicita al presidente Luis Abinader incluir a la diáspora en los programas sociales del gobierno. Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad recibió al ministro de Hacienda, Joshi Vicente, y al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, para tratar la modificación del presupuesto general del 2021. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Miguel, nos quedamos en el tema del salario mínimo del sector privado. Vamos a explicar esto, hay que explicarlo muchas veces. Dicen los asesores en comunicación que hasta que la gente se canse de un tema es cuando lo asimila. Entonces vamos a explicar el tema. Vamos a explicar el tema. La gente dice, ya no hablé mucho de eso. Sí, pero hay que hablar. ¿En qué consiste? Vamos a hacer la explicación. Y yo quiero que tú ahí expliques algo que se está diciendo que es una crítica a alguna gente que dicen, sí, pero eso lo que va a conllevar es que gente que tienen actualmente un salario mínimo en el sector privado no les representa ningún aumento por el problema de la reclasificación, es un tema de las empresas. Y lo segundo, que dice que las pequeñas y medianas empresas no soportan ese aumento a menos que el gobierno no vaya en auxilio de ellos. Y que si no le apoyan, van a despedir empleados. Esos dos aspectos yo creo que tú Cómo no, con muchísimo gusto, don Héctor. Mire, atendiendo de primer lugar lo que usted dijo al final, es normal que sectores de la oposición traten de denostar un logro no solamente del gobierno, de la sociedad dominicana, porque fue producto del tripartismo, del consenso de todos los sectores. Ante un éxito de tal envergadura a favor del pueblo dominicano y particularmente de los trabajadores, la oposición política tiene que decir algo. Entonces, es normal. Al final de cuentas, en algunos días, cuando se produzcan las primeras quincenas, eso se va a caer por su propio peso. La práctica. Claro. Pero, ¿qué significa eso? Ahora en la parte de la explicación. Mire, el Código de Trabajo establece la obligación de la revisión salarial cada 2 años. Existen diferentes tipos de salarios, dependiendo si es un sector del sector privado no sectorizado o del sector privado sectorizado. En este caso se trataba del sector privado no sectorizado, que representa a la gran mayoría de la masa trabajadora y de los empleadores del país. Okay. Por eso es que cuando se discute ese salario mínimo cada 2 años, lleva mucha atención de todo el pueblo. Antes de esta última resolución, las empresas se clasificaban en grandes, medianas y pequeñas. Uh-huh. Pero las discusiones salariales era para encontrar un número, X%, pero el porciento que se encontraba se le aplicaba igual a todos los niveles. ¿Qué sucedía entonces? Que las empresas más pequeñas, más vulnerables, tenían necesariamente que negociar hacia la baja, es decir, hacia que el aumento sea lo más modesto posible. Claro. Y de esto se aprovechaban tal vez las empresas medianas y grandes, teniendo la capacidad tal vez de aumentar considerablemente el salario, como el esquema era que era igual para todos, el monto en por ciento aumentado, entonces no se lograban importantes aumentos. ¿Qué es lo que hemos logrado? Lo que se ha logrado ha sido varias cosas a la vez. Por un lado, la clasificación nueva, con nuevos criterios de las empresas. Que era una discusión fuerte esa. Que era una discusión fuerte, pero pasando de 3 clasificaciones a 4, grandes, medianas, pequeñas y micros. Número 1. Número 2, si usted se da cuenta, los números y cambios en los salarios por cada una de estas clasificaciones no es el mismo número para las 4, es distinto. Entonces, primera ganancia para el trabajador dominicano. Ya la negociación hacia la baja que tenían tal vez en el pasado el sector empleador ya se desarticula, porque las empresas con mayor capacidad económica pues tienen que asumir el compromiso efectivamente, mientras que los emprendimientos más jóvenes o más modestos tienen que mantener su estabilidad para no
impedir que el fomento a la creación de plazas de empleo se desmorone. Eso es número uno. Número dos, en cuanto a los aumentos per se, estamos hablando de que las empresas las microempresas han tenido un aumento de cerca de un 11%, que es más de la inflación. Las pequeñas empresas, un aumento de un 20%, las medianas empresas de un 59% y las grandes empresas un aumento de un 19%. Pasando del salario mínimo anterior más bajo, que era 10,000 y tantos pesos, ahora para las micro, 11,900, para las pequeñas, 12,900, para las medianas, 19,250 y para las grandes, 21,000. Por primera vez en muchísimos años, el salario mínimo se va acercando, por ejemplo, al costo de la canasta del primer quintil, se va acercando también a la relación entre salario y productividad de las empresas, porque el aumento fue mucho más allá del porcentaje de inflación. Como el presidente ha dicho, mejorar los salarios reales. No se trata de que si la inflación es un 10, por decir un número, sí, claro, que se aumente un 10. No, tiene que cubrirse el 10, pero cubrir un adicional. Con esta diferenciación se logró eso y se logró también potenciar más. Pero ¿qué ha sucedido más que interesante junto con todo esto? Don Héctor, todos hemos escuchado en el escenario de esa otra clasificación de que la mayor cantidad de trabajo se encontraba en las pequeñas y microempresas. Y microempresas. Y micro, sí. Bueno, con esta apertura de información que hemos dado y que el país tiene a su disposición, se ha podido demostrar que hoy, óigase bien, el 53% de los trabajadores formales en la República Dominicana trabajan en grandes empresas. En las grandes empresas. Más un 15% de trabajadores dominicanos formales que trabajan en las medianas empresas. Cuando usted suma estos dos, le da un 67% de los trabajadores dominicanos en grandes y medianas. En las pequeñas aproximadamente un 21% y en las micro un 13%. Entonces, cuando usted se pone a ver en números concretos cuáles fueron los números de aumento a 21,000, 19,250, 12,900, 11,900, los aumentos más importantes recaen sobre las empresas más grandes, que tienen la mayor cantidad de capital y la mayor cantidad también de empleados, de trabajadores. Sí. Pero ¿qué otra cosa importante se logró? Se logró también que se cambiara la clasificación. Y esto puede sonar un poquito técnico, pero yo creo que es importante. Los criterios de clasificación. En el criterio anterior, determinaba si era grande, mediana o pequeña, los activos e inventarios de la empresa. Significa que usted podía tener una empresa con X cantidad de trabajadores y una gran cantidad de ventas, de facturación, pero con activos modestos. Y entonces usted posiblemente aplicaba salarios bajos. Claro. Ahora el criterio cambió. Los criterios de clasificación son cantidad de trabajadores y ventas brutas anuales. Claro. Pero con el adicional acuerdo de que si usted tiene una empresa que en cuanto a cantidad de trabajador caería en una clasificación y en cuanto a ventas brutas caen en otra clasificación distinta, ¿cuál se aplica ahí? Se aplica la clasificación más alta, la que más conviene y beneficia al trabajador. Se llama, eso es lo que llaman ustedes los abogados. ¿Cómo que le llaman ustedes a eso? La favorabilidad. Efectivamente. Que se usó mucho ahora en la Junta. El principio número 7 del Código de Trabajo. Sí. Cuando haya duda, aplicar lo más favorable al trabajador. Sí. Entonces, es normal que esto sea criticado por la oposición, pero es un importantísimo paso. ¿Y qué cantidad de trabajadores estamos hablando de beneficiarios con esa medida? Bueno, estamos hablando de más de 1.400.000 trabajadores, casi 1,5 millones de trabajadores, Wow. 1.490 y tanto de mil. Un impacto grande. Sí, claro. Entonces, ¿y cómo fue que ustedes lograron ese milagro? Que todo el mundo estuviera de acuerdo. Porque esto es un milagro con bueno, mire, que los empresarios grandes estén de acuerdo y los trabajadores también. Antes de entrar en esa parte, porque voy a entrar aquí porque es muy Sí. importante,
hay empresas que tienen trabajadores que estaban registradas como pequeñas. Sí. Pero para estar registrada como pequeña, usted tenía que tener hasta, es decir, menos de 2 millones de pesos en activos e inventario. En términos reales, mi querido don Héctor, usted me va a decir a mí que una empresa que tenga, por ejemplo, un vehículo, ya pasa de 2 millones, pero claro. pero estaba registrada como si fuera pequeña. Entonces, casos como ese ya dejan de ser pequeñas. Que tiene que ser más transparente la cosa. Se transparenta. Entonces, aumenta la clasificación, mejora. Entonces, eso significa que va a haber una importantísima cantidad de trabajadores que va a subir no solamente de salario, sino que al subir de nivel, la clasificación de la empresa en la que trabaja, se le aplicará entonces el salario mejorado de esa nueva clasificación. Claro. Pero al mismo tiempo, como decía al principio, con la debida atención y cuidado de no ahogar la capacidad de producción de plazas de empleo, porque obviamente para usted ser trabajador debe tener un empleo formal, y para tener un empleo formal la plaza tiene que existir, tiene que haber un empleador. Entonces, yo le digo, si bien tenemos aproximadamente más de 2 meses trabajando en eso, en honor a la verdad, la semilla que posibilitó eso se sembró el 16 de agosto de 2020, con la ascensión a la presidencia de la República de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque con el presidente Abinader ha demostrado ya en los meses que tiene ser un presidente en contacto constante con el pueblo. Conversa, se presenta constantemente ante la población, dando sus opiniones, con la apertura necesaria de reconocer cualquier mejora o error y enmendarlo, pero al mismo tiempo con la firmeza de tomar decisiones. Que es fundamental. En menos de un año ha habido bastantes novedades, por decirlo de alguna manera. Entonces, el efecto de eso ha sido que la población ha comenzado a confiar nuevamente en su gobierno, ha comenzado a confiar nuevamente en el sector público. Y en cuanto a los trabajadores y los empleadores, pues depositaron la confianza en el Ministerio de Trabajo para poder servir como mediadores y en ese sentido pues construir ese consenso, que es muy importante, no solamente por lo que ya hemos discutido, sino también porque los retos que nos esperan, que tenemos en lo adelante, son retos que necesariamente se tienen que contar con esos consensos. Es un buen precedente para lo que te queda por delante. Lamentablemente aquí terminamos el programa porque el tiempo es el que manda. Y tenemos los temas de esos retos porque estos son ejemplos, este diálogo y este consenso de muchas cosas que habrá que lograrlo así. Efectivamente. Te agradecemos esta oportunidad. Muchísimas gracias, mi querido don Héctor. Encantadísimo. Un abrazo. Saludo a la familia. Pausado. La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad en segunda lectura y con modificaciones el proyecto que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Asimismo, aprobó el sexto grupo de 200 contratos de transferencias de inmuebles del Estado a particulares de menos de 1.000 metros cuadrados. En tanto que unas 55 comisiones trabajaron proyectos que impactan la vida de los dominicanos dentro y fuera del país. La de Dominicanos en el Exterior escuchó al vicecanciller Carlos de la Mota en torno a una resolución que solicita al presidente Luis Abinader incluir a la diáspora en los programas sociales del gobierno. Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad recibió al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, para tratar la modificación del presupuesto general del 2021. Cámara de Diputados de la República Dominicana. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos
Ahora vamos a conversar con el doctor Stalin Ciprián. Tu especialidad es la parte inmobiliaria fundamentalmente, ¿verdad, Stalin? Así es. Y parte penal también, tú tratas esos temas. En esta ocasión nosotros queremos ser puntuales en ese aspecto, vamos a decir, de los temas legales, pero dirigido a la provincia de la Altagracia. Que a nosotros se nos han acercado gente de la provincia de la Altagracia, inversionistas de serios problemas que hay ahí, vamos a decir, en la jurisdicción inmobiliaria, que algunos abogados he podido ver informaciones quejándose de a la hora de conocer expedientes, conocer situaciones, no conformes como se ha estado manejando eso. Tú que has trabajado mucho y que trabajas fundamentalmente en Samaná, en la propia provincia de la Altagracia, ¿qué información, qué tú puedes decirnos de esa situación? La jurisdicción inmobiliaria de la Altagracia tiene muchas debilidades, tanto en el área jurisdiccional del tribunal, como en lo que es el tema de los planos, las jurisdicciones catastrales, etcétera. De manera muy continua se dan solapamientos de planos. ¿Qué significa eso, solapamiento de plano? Una persona tiene unos derechos en un certificado de título, no sabe dónde queda, pudo haber sido una carretera donde él estaba, ve un solar de otro propietario y él decide decir que él ocupa ahí. Entonces hace un procedimiento técnico de deslinde y dice que esa es su ubicación. Y ese lugar que le está buscando ya fue deslindado previamente por una persona que es el propietario real que tiene años ocupando ese terreno. O sea que en la práctica cuando viene aparecen dos dueños del mismo lugar. Del mismo local y provocan una litis sobre derechos registrados. Y entonces tú dices que eso está sucediendo mucho, ¿verdad? Eso sucede continuamente en la provincia. Hay personas que se dedican de manera vandálica a esto, con asociación de malhechores. O sea que no se da de manera ocasional, sino como parte de una, vamos a decir, de una cultura eso, de una práctica, vamos a decir. Es una práctica y han estado involucrados y están involucrados hoy en día pasados directores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales que hacen esas mismas prácticas. En esa práctica. En esa práctica. Pero eso es grave. Claro que sí. ¿Y qué otras debilidades tú dices? Por otras debilidades hay mucha insatisfacción en la parte abogadil con la calidad de las sentencias que otorga el tribunal. Como tú ya hablas de la calidad de la sentencia, ¿qué viene siendo eso? Lo que pasa es que en materia inmobiliaria es diferente al derecho penal y al derecho civil. Correcto. Cuando uno tiene una formación de derecho inmobiliario, uno sabe que conforme al sistema Torrens de registro inmobiliario, el primero en el tiempo es el primero en derecho. Lo que vale son las inscripciones en el registro de título. Los derechos que no están asentados en el registro inmobiliario no tienen validez. Y cuando usted ve que vienen operadores del sistema, jueces, y olvidan todos los principios de derecho para satisfacer intereses particulares, eso arroja que estamos en la mucha mala situación. Se da también que la formación fundamental que reciben los nuevos jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura está fundamentada a el derecho penal. Entonces van con principios de derecho penal a trabajar en materia inmobiliaria cuando son principios diferentes y bases jurídicas diferentes. Lo que te sirve para tú condenar a una persona en lo penal no es lo que te sirve en lo inmobiliario. Correcto, sí. Entonces esas son acciones que se hacen intencionales, no es por desconocimiento. Exactamente. ¿Tú crees que tú entiendes que no es por desconocimiento, sino intencional? No es de para favorecer intereses particulares. Usted sabe que dicen que la persona con conocimiento es el más terrible enemigo, porque utiliza el conocimiento para fundamentar situaciones incorrectas. Y eso es un grave cáncer que tiene la provincia. Entonces síguenos describiendo todas estas anomalías que tú señalas. De igual manera hay ocupaciones de inmuebles. Hay compañías internacionales que quieren despojar a familias tradicionales de Higüey de sus terrenos, que tienen hace más de 30, 35 años, vienen con propuestas de supuesta operación inmobiliaria, dan un pequeño inicial por la compra de un terreno, venden y simulan un gran proyecto, utilizan instituciones públicas para una permisología y luego ni construyen ni pagan el terreno y se desaparecen del país con los fondos que recaudaron de los tontos útiles que iban a invertir en ese proyecto. ¿Tú hablas de compañías internacionales que se dedican a eso? Sí, personas internacionales que están en la provincia disfrazadas de empresarios de renombre y de calidad moral y lo que están es haciendo estafas a gran escala.
De igual forma, nosotros tenemos muchos colegas que se quejan de la lentitud en la decisión de los casos. Les reitero del tema de la inclinación. Y es una cosa que a todos los niveles se ve una connivencia, una participación. Que lo que se tuerce desde el primer grado, usted ve que es protegido hasta las más altas instancias. Cuando tú hablas de primer grado y llega a las más altas instancias, explícanos ese proceso. Le hago un ejemplo. En un caso inmobiliario utilizaron la teoría penal del fruto del árbol envenenado. Correcto. Eso no tiene asidero en materia inmobiliaria, porque si usted tiene una cosa que le compró a una persona y resulta que esa cosa fue obtenida por concepto de un fraude, si al momento que usted compra el registro de título le otorga una certificación de carga de gravámenes que dice que esos derechos están vigentes, que esos derechos están correctos y lo transfieren a usted, cualquier problema que haya pasado antes de usted, usted no tiene por qué sufrir, usted paga un dinero, compró esa propiedad. Será como un comprador de buena fe. Un comprador de buena fe y usted y el Estado tienen la responsabilidad de resarcir en función de lo que es el fondo de seguros que estableció la ley. Hay un dinero que se genera cada vez que hay una operación inmobiliaria para que los errores que cometa la jurisdicción se le pagan a los terceros. Pero de manera aviesa, en este país se oculta que existe un fondo, que la función jurisdiccional del registro inmobiliario es responsable de los daños que causa, y eso llama mucho la atención hoy en día, que la Suprema Corte de Justicia ha establecido lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado, claro, de los fallos que cometen los funcionarios públicos. Y en materia inmobiliaria hay mucha gente que debiera ser resarcida de malas conductas que se dan en los registros de títulos, de malas conductas que se dan en los tribunales, y que despachan a personas que tienen derechos inmobiliarios, se lo ocultan para satisfacer intereses económicos inversionistas que no son muy sanos. Y usted no puede venir con un deslinde de GPS y olvidar lo que es la historia. Este país está medido completo, porque en la era de Trujillo se hizo lo que era la mensura por administración, en la cual el Estado Dominicano pagó agrimensores para que midieran todos los terrenos, preparó plano y hizo asentamiento de qué ocupaba cada gente y le dijo, saque su título en un saneamiento yendo solamente al tribunal. Cuando se hace la modernización de la jurisdicción inmobiliaria en el 2005, se hace el programa de modernización, se usan millones de dólares que pagó el BID para la modernización de la justicia, le dimos una patada de manera general a la historia cartográfica del país. Y le dijimos a todo el mundo, el que quiere empezar aquí, que empiece de cero. Pero es un doble engaño. Si yo olvido el pasado, puedo hacer cosas nuevas, claro, tratando de conocer el futuro, el pasado. Sí. Y entonces eso generó esta caterva de situaciones que han derivado en el problema que sufre la provincia hoy y que pone en juego la seguridad jurídica. Mira, tú estás hablando de que pone en juego la seguridad jurídica. Entonces vamos a hacer una pausa para yo preguntar, entonces, ¿qué tú sugieres hacer ante esta situación y que no golpeemos, como le llaman la gente comúnmente, la seguridad jurídica? Pausa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad en segunda lectura y con modificaciones el proyecto que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Asimismo, aprobó el sexto grupo de 200 contratos de transferencias de inmuebles del Estado a particulares de menos de 1.000 metros cuadrados. En tanto que unas 55 comisiones trabajaron proyectos que impactan la vida de los dominicanos dentro y fuera del país. La de Dominicanos en el Exterior escuchó al vicecanciller Carlos de la Mota en torno a una resolución que solicita al presidente Luis Abinader incluir a la diáspora en los programas sociales del gobierno. Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad recibió al ministro de Hacienda, Joshi Vicente, y al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, para tratar la modificación del presupuesto general del 2021.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.